Buenas tardes, la paz en Cristo. ¿Cómo están, amigos? A todos los que están cerca y a aquellos que están lejos, como saludaba también San Pablo en aquella época de la primitiva iglesia. Hoy vamos a seguir avanzando en los temas de conocer la vida, la obra de San Pablo. El encuentro pasado vimos un poco temas acerca de su trayectoria en lo que hace a la historia. Estuvimos viendo algunos de los documentos, un poco la carta a los tesalonicenses. Y vamos a centrarnos en los aspectos que ustedes tienen, también en las folias para seguir el curso. Ya que hoy estoy más moderno que San Pablo, tengo la tabla, estoy viendo lo que ustedes pueden leer. Vamos a comentar primero esta parte y luego vamos a hacer los segundos minutos últimos en torno a la carta a los tesalonicenses. Fíjense, en la primera parte ustedes tienen lo que es Pablo, la vida y las obras, un poco lo que fuimos viendo, ¿no? Las fuentes, Pablo de Tarso, todo el cristianismo primitivo, lo que fue esa época, cómo él fue viviendo en un contexto de un judaísmo donde él estaba en su tierra natal, era un poco un judaísmo de diáspora, donde Tarso, una localidad que luego fue una ciudad muy conocida, pero bueno, tenía una importante universidad, y uno puede inferir ahí un contacto de Pablo con todo lo que era la cultura helénica. Y hay un poco estas noticias personales en cuanto a lo que hace no solo la conversión de Pablo, que es el centro un poco de las hojas que ustedes tienen, sino también a lo que hace a Pablo en su cronología, en ser un hombre de un mundo judeo, y de un mundo también griego, abierto a la filosofía, como se supone que era Tarso. Cuando uno piensa, ¿no? Porque a veces tenemos que centrarnos en lo que hace a los momentos históricos anteriores, que es un poco para tratar de conocer el mundo del texto. Fíjense, cuando uno dice el mundo del texto, hay cosas que son interesantes. Por un lado tenemos lo que es el texto en sí, pero para tratar de interpretar, de hacer una hermenéutica de lo que el texto es lo que quiere decir, tengo que entrar en el mundo del texto. Para conocer ese mundo del texto, uno de los factores importantes es conocer los sujetos, los lugares, los momentos, las circunstancias. Eso va formando toda una especie de equipaje para poder entender mejor, ¿no?, todo este gran viaje de Pablo desde su judaísmo, la persecución al cristianismo, el hacerse cristiano, el ser un apóstol. El tema que a veces uno piensa es cómo Dios va eligiendo a las personas, ¿no? Cómo lo elige a Pablo. Nosotros en muchos llamados, en los textos bíblicos, en la generalidad, nunca sabemos cómo son las personas en lo anterior. Como en el caso de Abraham, en el capítulo 12 del Génesis, empieza: Dios le dijo a Abraham. En el caso de los profetas también aparecen como Amós, por ejemplo, aparece de golpe, Dios lo envía. Entonces, en Pablo hay una circunstancia, digamos, un conocimiento mayor en cuanto a su formación, sus tareas anteriores como estudiante y doctorado en la Torá, luego toda su preocupación de ese celo por la casa de Dios y de defender el judaísmo y el ataque a estas comunidades que decían que Jesús era el Mesías. Nos va presentando un poco la persona de San Pablo. Pero una pregunta, ¿no? ¿Por qué Dios lo elige a Pablo? Un tema que uno a veces se pregunta, ¿no? ¿Por qué Dios lo elige a Pablo? ¿Cuál es la ventaja de haber elegido a Pablo? Un poco es Pablo aquel que continúa esa apertura que había tenido Esteban y queda rápidamente cortado por su martirio. Es un hombre que, como cabalga entre las culturas griegas y el conocimiento del judaísmo, en una ciudad universitaria abierta, puede tener otra facilidad para llevar el evangelio. Bueno, son muchas cosas que uno puede ir pensando, ¿no? De cómo este hombre, que tiene una formación muy estricta en el judaísmo, de golpe encontrado con Cristo camino a Damasco, sufre un proceso de conversión tan grande que va a gestar todo un movimiento dentro de la iglesia importantísimo, ¿no?, que es la predicación a los paganos. Ustedes acá en la folia, le estaba viendo, tienen la conversión que está narrada
varias veces en el libro de los Hechos. Luego la relación de Pablo y Jesús. Fue un tema interesante en esto, pasando acá lo que ustedes tienen en mano. La relación de Pablo y Jesús, ¿no? Pablo, si ustedes toman bien las cartas y las van leyendo, Pablo no habla de la vida pública de Jesús. Directamente siempre es una presencia del Cristo glorioso, el Cristo resucitado, la justificación por la fe, la gracia, todo lo que sería el centro de la resurrección, de la pasión del Señor, la Pascua del Señor. Pero uno diría, ¿por qué no lo hace? Porque yo diría, fiel a su pensamiento, él no lo conoció a Jesús en vida, no fue un discípulo que lo fue siguiendo a Jesús. Entonces no habla de aquellos aspectos que luego van a ser referidos en los evangelios sinópticos. Entonces es siempre la visión posterior, ¿no? La visión a partir del Cristo de la fe, ¿no? Si ustedes miran esto, se van a dar cuenta también por qué cuando en las iglesias de protestantes, de la Reforma, normalmente los pastores no utilizan tanto los evangelios sinópticos, sino las cartas paulinas. Van a ver que siempre las citas son sobre San Pablo, no tanto en los evangelios, menos en los evangelios sinópticos, sino en citas del evangelio de Juan, porque es una figura de un Cristo glorioso, ya Señor de la historia y de los hombres. Entonces, un poco Pablo va tomando toda esa teología. Entonces, cuando vemos estos aspectos de la vida de Pablo para ir profundizando, serían su nacimiento en Tarso, su comunidad judía, el estudio de la Torá, la conversión, a partir de la conversión del encuentro con Cristo, que la conversión no es una palabra feliz para denominarla, sino sería este llamado nuevo de reconociendo que Jesús es el Mesías. Se va viviendo todo un proceso de llevar la iglesia y el evangelio, mejor dicho, llevar el evangelio paulatinamente a esas comunidades de paganos y judíos de diáspora que van incorporándose a la iglesia. Entonces, son aspectos, ¿no?, para que están acá en la hoja que ustedes pueden consultar para ir viendo cómo es esta cronología de la vida de San Pablo. Bien, la segunda parte que quería ver con ustedes es el tema de la carta a los tesalonicenses. Fíjense, tienen también la folia, carta de Pablo, primera Tesalonicenses, donde ahí viene la formación de lo que es la iglesia de Tesalónica, las palabras, el querigma central de la carta y la división de las cartas entre la primera parte y la segunda parte, que es un poco el centro, ¿no?, de esta teología que Pablo va presentando. Nosotros en estos breves minutos que tenemos vamos a presentarlo nada más del tema, luego en las otras dos partes del curso de 45 minutos, también que son presenciales ya con alumnos y con ustedes los que están más lejos, vamos a desarrollar más todos los temas que les pongo. Es como una especie de estructura inicial, ¿no?, invitándolos a que lean y miren el video completo. Primer punto cuando hablamos de los textos bíblicos y cuando hablamos de cualquier tema. Hay una costumbre que a veces tienen algunas personas cuando enseñan Biblia, o algunos alumnos, que también algunos alumnos que están en los cursos, es hablar de pero no tomar la Biblia. Ese es un punto. Entonces es interesante ir a las cartas, porque hablar de las cartas, hablar de Pablo, pero no tomar las cartas, es un poco, no sé, es como, no sé, invitarme a comer y no como. Hablamos de lo que es, no sé, un asado, lo que son ravioles, pero no los comemos. Entonces acá es lo mismo. Hay que ir a la carta. Vamos a la carta. Biblia en mano. Así que los invito al que pueda, al que quiera, al que tenga ganas, ¿no? Olvidé. La primera carta a los tesalonicenses. Cuando miramos las cartas, lo que tenemos que tener en cuenta siempre son las estructuras internas. Yo estoy trabajando con el libro del pueblo de Dios y van a ver que tienen letras grandes, mayúsculas, como ya les había advertido el encuentro anterior. Primero dice acción de gracias por la fe de los tesalonicenses, directivas a la comunidad y enseñanza sobre la venida del Señor. Luego adentro tiene subdivisiones internas que son las que podríamos denominar unidades literarias, que es la comprensión mínima, donde vamos haciendo la subdivisión dentro de cada gran parte.
Por supuesto, esto es arbitrario, es la decisión que tomaron los padres Trullo y Leborati al hacer esta Biblia, ¿no? Si tienen cualquier otra Biblia, las subdivisiones, algunas más o menos están así, otras no, los títulos son diferentes. ¿Qué es lo importante? La primera parte, esta acción de gracias del capítulo 1 y 3, y las directivas y enseñanzas sobre el Día del Señor del 4 y 5. Fíjense, ¿qué es lo que dice? El primero siempre está el saludo, ¿no? Pablo, Silvano, Timoteo, los tres que habían anunciado en Tesalónica, saludan a la iglesia de Tesalónica, que está unida a Dios Padre y al Señor Jesucristo. Y siempre Pablo dice, llegue a ustedes la gracia y la paz, ¿no? Tema interesante. Luego empieza una serie de elogios y felicitaciones. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes. Cuando los recordamos en nuestras oraciones y sin cesar tenemos presente delante de Dios, nuestro Padre, cómo ustedes han manifestado su fe con obras, su amor con fatigas y su esperanza en nuestro Señor Jesucristo con una firme constancia. Porque hay un saludo inicial interesante, ¿no? Lo que ha pasado en Tesalónica. Pablo se tuvo que ir de Tesalónica, está en Corinto, les está escribiendo, le ha traído noticias a Timoteo, ha pasado el tiempo, y sin embargo, pese a las persecuciones, mantuvieron la fe. Entonces, este es un tema interesante. Luego viene, ¿no? Va a él a poner como su vida, y no la actitud paternal que tuvieron Pablo y sus compañeros, cómo fuimos condescendientes con ustedes como una madre que alimenta y cuida a sus hijos. ¿Ven? Va usando siempre esta analogía entre la vida, el Evangelio, porque siempre el Evangelio es algo vital, ¿no? Uno tiene que verlo no desde un desarrollo dogmático, sino tiene que verlo desde la vida. Los textos se insertan en la vida, en lo que a diario nos pasa a nosotros. Luego habla sobre la fe y la paciencia de los tesalonicenses y las inquietudes que Pablo tuvo, ¿no? Qué es lo que le fue pasando a él. Y la alegría, fíjense que le produce a Pablo el tema de las noticias recibidas, porque es un poco como la alegría del evangelizador, o la alegría del maestro, cuando sus alumnos están aprendiendo, le responden, a uno eso le produce una gran alegría. Y luego viene la segunda parte, que es una serie de directivas a la comunidad en torno a dos temas centrales. Por un lado, la exhortación a la santidad y a la pureza de vida, que es el primer punto, y luego viene un tema que es para nosotros, yo creo, muy importante en la Argentina del 2016, ¿no? Y pienso que en el resto de los países también, ¿no? Pero por ahí en la Argentina, que es el caso que uno conoce fuertemente, ¿no? Exhortación al amor y al trabajo. Un tema, ¿no? Exhortación al amor al trabajo, ¿no? Un poco interesante, ¿no? Dice, que sea en cuestión de honor para ustedes, miren lo que pone, vivir en paz, cada uno cumpliendo sus obligaciones y trabajando con sus manos, de acuerdo con mis directivas. Así llevarán una vida digna a la vista de los paganos y no les faltará nada. Entonces, el tema del amor en la comunidad, el tema del trabajo, y inmediatamente aparece el tema de la resurrección y la venida del Señor. Claro, uno tiene que preguntarse por qué pone este tema, porque hay un ruido, un rumor, un tema que se está gestando en la comunidad de Tesalónica. ¿Qué va a pasar con la venida del Señor? ¿Qué va a pasar con los que estemos vivos si el Señor viene? ¿Qué es la resurrección? Y la resurrección implica, por supuesto, morir. Entonces los que estamos vivos y los que murieron antes, entonces bien aparece todo el tema de la resurrección final y la venida del Señor, ¿no? Y ahí hay un aspecto interesante que él desarrolla, pero les recuerdo que si den la vuelta a página, van a ver que viene la segunda carta a los tesalonicenses. Y ahí tienen que seguir leyendo el tema, más allá si la carta a los tesalonicenses es o no. Hoy curiosamente encuentro algunas lecturas de exégesis que la segunda carta a los tesalonicenses es auténtica, cosa que hasta hace, 10 años atrás se decía que no. En los temas no es, no es, es. Así que a nosotros, como les digo siempre, es palabra de Dios, no nos tiene que importar mucho si es Pablo o no es Pablo. Es palabra de Dios a través de Pablo y de una comunidad y de algún discípulo que puso esto. Fíjense, la venida del Señor la vuelve a dar, y un tema interesante para cerrar, porque ya nos quedan minutos nada más. Fíjense, reflexionar sobre en lo que hace a la venida del Señor inmediata,
la resurrección, y el punto 5, que es el broche, para mí, que Pablo pone en su carta, ¿no? La vigilancia cristiana. Estén atentos, ¿no? Estén atentos, ¿no? Estar atento a que el Señor está viniendo. Nosotros lo pedimos a diario. Venga a nosotros tu reino. Lo pedimos en la oración del Padre Nuestro siempre, ¿no? Que venga el Señor hoy y ahora. Entonces, estar atento. ¿Y qué significa estar atento? Estar haciendo aquello que Dios nos pide que hagamos. Por eso Pablo dice, no vivan en las tinieblas, para que ese día los sorprenda como un ladrón. Todos ustedes son hijos de la luz, hijos del día. Nosotros no pertenecemos a la noche ni a las tinieblas. No nos durmamos, estemos atentos. Bien, hay muchas cosas para reflexionar, evidentemente. Tenemos unas cartas muy interesantes. No son extensas, pero siempre uno tiene que leerlas con paciencia, con tranquilidad. Una recomendación que siempre le doy en los cursos a todos mis alumnos, a mis amigos, la teología y la filosofía se hace despacio, con paciencia, sentado, sin prisa. Y si quieren, miren, como yo empecé acá, una tacita de café con leche, comen algo, van pensando, siguen reflexionando tranquilos, porque la palabra es para nosotros hoy. Tenemos que tratar no solo de mirarla como algo del pasado, sino qué es lo que el Señor me quiere decir hoy a mí. Más allá de que no necesito hacer un inmenso curso de exégesis y haber pasado 11 años por una facultad de teología, porque es palabra de Dios para todos. Entonces, bueno, ¿qué es esto? ¿Cómo me tengo que preparar? ¿Qué es esto de estar trabajando? ¿Qué es no dormirse? ¿Qué es estar atentos? Bueno, en la próxima, Dios mediante, vamos a seguir reflexionando sobre estos temas. Los invito a que sigan mirando por YouTube el resto de las clases ya presenciales y virtuales. Así vamos a seguir juntos pensando, reflexionando y creciendo más en torno a la vida y la obra de San Pablo. Hasta la próxima, amigos, y que el Señor nos bendiga a todos.